Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá para un nuevo vivo. Esta vez vamos a estar hablando con Cecilia Gárgano, que es la autora de este libro, El campo como alternativa infernal. Así que bueno, en cuanto se sume Cecilia, ya vamos a estar hablando en vivo con ella. Hola Belén, hola a todos quienes se están sumando. Bueno, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar del campo como alternativa infernal. Este libro es un recorrido histórico con respecto digamos, a las políticas agrícolas en Argentina y en el mundo, pero digamos, arranca como analizando justamente cómo las políticas del agronegocio se fueron definiendo a nivel mundial y después las importamos a nuestro país también. Así que bueno, es muy interesante. De paso les cuento un poquito de Cecilia hasta que ella se conecte. Cecilia es historiadora, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A su vez es doctora en historia, que se recibió también en la UBA, y desde 2017 se desempeña como investigadora del CONICET. Es profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín, donde coordina el programa de investigación radicado en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, conflictos socioambientales, conocimientos y políticas en el mapa extractivista argentino, junto a su amigo y colega Agustín Pías. Es parte de distintos espacios colectivos que buscan producir conocimiento crítico al servicio del cambio social. La verdad es que es muy interesante, yo empecé a leerlo este libro, como les comentaba, se llama El campo como alternativa infernal. Lo acaba de presentar en la Feria del Libro hace una o 2 semanas, una semana y media. Lo pueden leer gratis, está online en PDF para descargar, se lo súper recomiendo. Y también se lo están entregando gratis a las distintas organizaciones ambientales del país. Así que si pertenecen a una organización ambiental, se pueden comunicar con Cecilia Gárgano o con la editorial que justamente para, ¿cómo se llama? Para poder tener una copia. Pero como ya les decía, este libro está disponible en PDF y ya mismo vamos a estar hablando, que ya está acá online. Así que, bueno, la verdad que es un placer poder hablar de este tipo de material que justamente... Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, la verdad que fuerte la lectura. Yo empecé a leerlo hoy, me llevó ayer el libro y es una lectura que quita el sueño, porque la verdad que saber nuestra historia del agronegocio en nuestro país, ir conociendo, bueno, todo el trabajo de investigación que hicieron es un montón y es muy fuerte todo lo que pude leer hasta ahora. Así que felicitarte, agradecerte por estar acá, agradecerte por habernos hecho llegar esta copia del libro y también agradecerte por difundir este libro abiertamente y que la gente lo pueda acceder a esta información. Bueno, gracias a vos primero por el espacio, ustedes. El libro tiene como una urgencia de discutir qué está pasando ahora y mira hacia atrás como para buscar esa genealogía, pero es una preocupación muy centrada en esto que nos está pasando, ¿no? Así que bienvenido Totalmente. que pueda circular. Totalmente, totalmente. Y además, bueno, para quienes no saben, todos los 21 del mes de mayo de todos los años se realiza una manifestación a nivel mundial en contra de los agrotóxicos, en contra de Monsanto, así que ya que estamos, en este mismo momento se está realizando un Zoom para coordinar la acción del 21 de mayo a nivel nacional, así que, bueno, que estemos justamente acá hablando de esto no es casual, es justamente para que además tengamos un contexto de dónde viene todo, esta realidad que tenemos y que tan silenciosamente nos estuvo envenenando durante los últimos 30 años prácticamente, en nuestro país y en el mundo 60 años. Sí, de hecho, bueno, está bueno que traigas la convocatoria a la marcha, yo voy a estar acercando el libro también por ahí. Eh, que además sabemos que, bueno, esa discusión que tal vez la encabezamos diciendo fuera Monsanto es mucho más amplia, ¿no? Y tiene que ver
con entramados que cruzan empresas transnacionales, empresas locales, el rol de nuestro propio Estado, nuestra propia ciencia. Así que, bueno, hay toda una discusión ahí que está buenísimo que cada vez seamos más los que podemos visibilizar que no hay salida posible dentro del agronegocio, aunque nos propongan coexistencias, ¿no? Porque también estuvimos viendo en los últimos días distintos intentos de plantear que se puede, ¿no? Tener como un modelo en transición, un modelo agroecológico en paralelo al agronegocio, y la verdad que eso no es posible en nuestros territorios de ningún modo. Así que, bueno, el libro busca un poco eso, traer una investigación que, como decís vos, es histórica, mira para atrás para pensar un poco hacia adelante. Y también, bueno, yo estuve leyendo, ya te digo, la primera parte, o sea, llegué hasta el capítulo de los años 60, pero no lo terminé. Pero algo que es muy llamativo, primero es como la construcción de este modelo agrícola va también de la mano de la construcción de todo un discurso. O sea, claramente había que crear todo un discurso alrededor de este nuevo modelo. Veníamos de miles de años donde el ser humano siempre había cultivado, había reproducido sus propias semillas nativas, las iba multiplicando año a año, teníamos saberes ancestrales, y de repente en el posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a instaurar este discurso de que la ciencia iba a traer los avances, digamos, para justamente sacarle el hambre al planeta, cuando en realidad o sea, se enmascara con la Revolución Verde, pero lo que está encubriendo en realidad un avance desde lo económico y no tanto desde la real, o sea, desde la intención de quitar el hambre, sino que lo que buscaban era la expansión de, digamos, de un negocio a nivel mundial. Esto por lo que pude un poquito arrancar a leer. Y además, qué fuerte que justamente, bueno, eso por un lado, y qué fuerte que justamente sea la industria bélica la que desarrolla este modelo agrícola, tanto desde la creación de las mismas maquinarias, porque utilizaban maquinarias que venían desde lo bélico para lo que fueran maquinarias industriales, para maquinizar justamente el campo, y por otro lado también desde la utilización del DDT como agente, digamos, de plaguicida, cuando era un veneno tóxico. Bueno, no digo más, te dejo que nos cuentes un poco. No, bueno, pero está buenísimo porque en general cuando pensamos en el agronegocio en Argentina nos vamos como al toque a los 90, ¿no? Que obviamente porque en los 90 se aprueba la soja transgénica, la soja RR resistente al glifosato, porque ahí hay todo un entramado también neoliberal de cómo se desregula el agro. Pero bueno, el libro arranca en los 60 justamente para reconstruir esto de la revolución verde, así autodenominada, que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Como plantear que la solución a los problemas de la agricultura es la quimificación de la agricultura, o sea, llenarla de insumos químicos para aumentar la productividad, que a diferencia de los transgénicos, la revolución verde sí logra subir la productividad, pero con costos ambientales y sociales muy grandes, que ya en ese entonces se pusieron en discusión, ¿no? El libro recupera algunas voces de trabajadores estadounidenses, trabajadores rurales, las críticas muy conocidas de la academia en la figura de Rachel Carson, ¿no? Esta bióloga que escribió un libro que se transformó en bestseller, Primavera Silenciosa, hablando justamente de los efectos del DDT en la fauna, bueno, digo, todo esto tiene una historia muy larga. Entonces lo llamativo o no es por qué los discursos actuales, los discursos que son hegemónicos al agronegocio y que nos siguen vendiendo falsas soluciones, siguen proponiendo lo mismo, ¿no? Siguen recuperando, digamos, siguen planteando, vieron que hace un poquito se aprobó ahora en Australia la aceptación del trigo HB4, el trigo transgénico, el primer trigo transgénico del mundo desarrollado en Argentina, China aprobó la soja, tolerante a sequía, y si miramos cuáles son los discursos de propaganda de esos nuevos cultivos hoy, en 2022, ¿no? En la década del 60, nos vienen a decir lo mismo, nos vienen a decir que van a terminar con el hambre en el mundo. Bueno, y hay algo de eso, ¿no? De empezar a preguntarnos, por lo menos el libro trata de hacer eso, preguntarse, bueno, ¿por qué es posible que se siga construyendo como única salida esta matriz productiva que ya
está a la vista la cantidad de problemas sanitarios, ambientales, sociales y de desigualdad social, porque de la mano de esas promesas de desarrollo no solo no hemos salido de ese conflicto, sino que hemos incrementado la desigualdad social, ¿no? Así que, bueno, el libro un poco hace eso, inclusive cosas que nos pasan mucho en la actualidad, una descalificación muy sistemática estos últimos tiempos, el ambientalismo bobo, el ambientalismo falopa, ¿no? Todas estas cuestiones en donde... Dale, dale. Sí, sí, sí. O sea, a mí me llamaba la atención porque yo veía que a Rachel Carson en el 1962 ya la descalificaban diciéndole que justamente, o sea, que yo lo subrayé porque hasta la trataban de histérica, de fanática de la naturaleza, hablaban mal de ella de forma peyorativa por ser mujer soltera y sin hijos. O sea, como además el discurso, o sea, del patriarcado bien presente para descalificar lo que ella decía, que era una bióloga que estaba justamente diciendo a esto nos va a envenenar, nos va a matar, y cómo le descalificaban su discurso de esa forma, y cómo aún hoy eso está vigente. O sea, los ambientalistas bobos son estos fanáticos extremistas, y llevamos 60 años con el mismo discurso y con el mismo, encima con que nos contesten de la misma forma, o sea, descalificando lo que decimos solamente porque estamos cuidando la salud y la naturaleza. O sea, qué fuerte. Sí, totalmente. Y además eso de, eh, bueno, esas continuidades, ¿no? Donde de nuevo lo que se plantea es que hay un miedo irracional, que cuestionamos porque no sabemos, que queremos volver a una cierta edad oscura, sin ningún tipo de avance científico, tecnológico. El planteo del libro y la discusión a los extractivismos en general y al agronegocio en particular no tiene que ver con plantear una vuelta sino tiene que ver con repensar nuestras relaciones con la naturaleza, con repensar nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Y no casualmente esto que vos traes, que a Carson la acusaban de histérica y etcétera, eh, bueno, hay algo que busca discutir el libro yéndose tan hacia atrás, que es esto que vemos hoy que pasa sistemáticamente, esta inversión de la carga de prueba, esta violación del principio precautorio, ¿no? Que, digamos, obligar a las comunidades a presentar los daños, a presentar las pruebas de los daños. Eh, Carson en esa entrevista que se cita en el libro decía algo así como, bueno, simplemente no sabemos qué va a pasar con los chicos que nazcan ahora, después de estar expuestos a estas fumigaciones con agrotóxicos. Eh, y a pesar de esa incertidumbre, que hoy ya no es tal, bueno, se aprobaban igual estas mercancías y en el momento en el que eran prohibidas, porque efectivamente los productos de la Revolución Verde son más tóxicos y más persistentes de lo que se usan hoy. El problema es la cantidad en la que se ha incrementado ese uso y que además cada nueva prohibición llegó cuando ya había un producto listo para salir al mercado, ¿no? Que lo reemplazara. Entonces, esta cadenita circular que sabemos que hace el agronegocio de generar insumos químicos que después las malezas se vuelven súper resistentes y necesitan un nuevo producto para solucionar eso, y eso es un círculo al infinito de más ganancias y más costos ambientales y sociales que pagamos todos, lo podemos rastrear efectivamente atrás en el tiempo. Y con esto que traías de las acusaciones, de no saber, o mismo de su condición de mujer, bueno, hay algo, hay como dos procesos que podemos pensar que está bueno pensarlos también, no solo con el agronegocio, lo podemos pensar también con lo que está pasando en Mar del Plata, con lo que pasó en Mendoza, en Chubut, con todas estas discusiones y movilizaciones desde los territorios que cuestionan estas formas de producir, es que son formas de producir que homogenizan, ¿no? Que aplanan, que nos generan un único paisaje, que nos generan únicas formas de vida, que desestructuran lazos, que desestructuran formas de habitar. Y eso es el capitalismo también, ¿no? Ese capitalismo patriarcal que no permite justamente esas diversidades, biodiversidades productivas, culturales, como las queramos ver. Así que ese hilito también busca reconstruir el libro, ¿no? ¿Qué pasa con esta trama productiva que se nos presenta como la única salida y que nos aplana todo a nuestro alrededor? Otra cosa clave que me parece o sea, desde el comienzo vos mencionás que, bueno, que la Revolución Verde venía de la mano de Rockefeller y Ford, pero una cosa clave que es la cita a Ford
en la que hablaba de, digamos, de cómo se, digamos, se buscaba construir una élite intelectual digamos, de profesionales latinoamericanos que fueran becados y viajaran a Estados Unidos para formarse en el agronegocio, para después justamente volver norteamericanizados, como dice el texto, pero digamos, como siguiendo todo el discurso del agronegocio y trayéndolo acá a las universidades para retransmitirlo. Y eso es tal cual. El día de hoy yo tengo distintas personas conocidas que están estudiando ingeniería agrónoma y es una bajada de línea total en las universidades. No existe, digamos, la agroecología como hay materias y materias de aplicación digamos, de tóxicos, y esto mismo se da, ahora lo vemos justamente, como vos decías, los ingenieros que están hablando ahora mismo para los nuevos informes de impacto ambiental que está presentando el gobierno para avanzar sobre las petroleras. O sea, y lo vemos todo el tiempo como que viene este discurso de las mismas empresas, que son las empresas que se vienen a instalar en nuestro territorio, que son las empresas que formaron a estos científicos en otros territorios, y estos científicos vienen y traen a nuestras universidades estos saberes supuestamente avalados por la academia, que en realidad lo único que vienen es a destruir y arrasar con todo. Sí, está esa, digamos, bueno, la revolución verde es como un proceso mundial, ¿no? Que se genera en Estados Unidos y se exporta a los distintos espacios nacionales y configura un montón de problemas en los distintos territorios. Está súper estudiada, se trabajó mucho porque tenemos laburos de Bandana Shiva, ¿no? Hay un montón de estudios sobre este proceso. A mí me interesaba rastrear un poco esos discursos y ver qué pasaba con la llegada a Argentina. Y ahí aparece esto que vos decís, cómo hay una formación de expertos, que sobre todo van a tener que ver con el campo de la agronomía y con otras cuestiones ligadas al agro, que se forman afuera, que traen esa mirada donde el agro es el lugar del atraso, ¿no? Es el que hay que llenar de conocimiento de arriba hacia abajo, hay que tecnificarlo, un desprecio muy fuerte también a los saberes más locales, indígenas, campesinos. Y bueno, justamente en una década súper convulsionada como son los 70 en Argentina y en América Latina, cuando algo de eso se empieza a poner en discusión, eh, viene la dictadura y también hay algo ahí que nos genera un quiebre enorme en las maneras de producir conocimiento, de concebir a los espacios rurales en este caso, pero lo podemos pensar en general, qué pasa digamos, con ese quiebre a nivel de cómo se entiende la producción de conocimiento estatal. Y una de las cosas que empieza a pasar más fuertemente en Argentina y en el mundo es la mercantilización de esos saberes, ¿no? Esta articulación que hoy vemos tan clara que vos decías entre Estado, empresas y ciencia, con una ciencia que tiene voces críticas, porque hay un montón de investigadores de los distintos rubros que están participando activamente en estos procesos o que generan miradas críticas, pero que tienen un lugar súper marginal dentro de la academia y dentro de, eh, digamos, de los ámbitos donde se produce conocimiento. Y lo que sí tenemos es esta ciencia empresarial cada vez más extendida, que es la misma que viene a generar los discursos de legitimación, en los ámbitos regulatorios decir si esto se puede aprobar, y que después, curiosamente o no, es la que se le pide a las comunidades que busquen evidencia, ¿no? Digamos, esto que decíamos antes, por un lado, hay una falta completa de democratización dentro de los ámbitos científicos para que tengan lugar las voces críticas, hay una falta de democratización porque las comunidades no están dando licencia social para estos procesos extractivos y sin embargo se avanza y se avanza en los distintos territorios. Y después tenemos después de marginarlos de las discusiones y del proceso de toma de decisiones, encima está esa exigencia a que presenten evidencia y a que la financien. Claro, encima con lo difícil que es financiar la toma de evidencias. Yo me acuerdo, a propósito de esto, hace unos años cuando vi uno de los últimos documentales de Pino Solanas, que había en un momento entrevistado a un departamento de la UBA de medicina,
y que contaban como con mucha dificultad, tomaban las muestras de justamente de las personas enfermas de cáncer, pero que era algo re difícil porque todo el tiempo o les quitaban financiación o le ponían palos en las ruedas para que sigan investigando las enfermedades causadas por los agrotóxicos. Y en ese mismo documental recuerdo que el análisis de sangre que se habían hecho, creo que eran la mayoría de Mar del Plata, las personas que se analizaron la sangre, todas tenían glifosato en sangre. O sea, pero habían pagado los estudios por su cuenta en un laboratorio privado, porque claro, o sea, la única opción que tenemos de saber si tenemos glifosato en sangre es recurriendo por nuestros propios medios a hacer ese tipo de análisis, que es un poco lo que vienen haciendo cantidades de asambleas en todo el país para justamente tratar de tener las pruebas que demuestren lo que está a la vista, porque sabemos que nacen personas, niñas con males formaciones, o sea, desde labio leporino, abortos espontáneos, o sea, como que la cantidad y variedad de enfermedades, leucemia, bueno, cáncer, todo lo provocado por el agronegocio está a la vista, pero claro, las comunidades rurales teniendo que salir encima a demostrar que lo que les está pasando es responsabilidad del agronegocio. Sí, totalmente. Y además hay algo que, como decís vos, ¿no? A mí me pasaba laburando, escribiendo el libro, que recupera como investigaciones que yo vengo haciendo hace mucho, pero el grueso de la escritura lo hice en pandemia, entonces estábamos ahí también en ese momento de mucho encierro, y con muchas noticias que circulaban sobre, bueno, ni hablar los incendios forestales, ¿no? Entonces, como esto que pasa todo el tiempo, que es construir esos eventos que sabemos que son iguales a lo largo de lo ancho del país, desde Chaco hasta La Matanza, eh, como cosas que se producen en forma aislada o en forma accidental. Entonces el libro también busca meterse en algunas experiencias de vida y de resistencia, sobre todo en Santa Fe, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, que son los lugares donde más laburé, eh, para analizar esas experiencias de vida, que son justamente las que son ninguneadas, y cuando además tenemos esta disparidad, porque no solamente hay esta exigencia de datos, sino que hay una ausencia sistemática de información oficial, ¿no? No sabemos ni cuántos agrotóxicos se usan porque hay que recurrir a datos de las cámaras empresariales, no hay relevamientos socioambientales sistemáticos, ni hablar de los estudios sanitarios, que además son carísimos y que las comunidades hacen los bingos, se repite localidad por localidad. Entonces, bueno, pensar qué pasa con estas políticas de la fragmentación, ¿no? Que son tan eficaces en hacer eso, en lograr que frente a un mismo problema, una misma producción, las mismas enfermedades, sin embargo, estas vivencias estén obligadas a recorrer los mismos pasos en solitario, que es lo mismo que también permite que tengamos distancias tan divergentes para las fumigaciones cuando el impacto es el mismo en una misma provincia o en distintos municipios vecinos, ¿no? Bueno, todo eso que pareciera ser como un entramado burocrático, no entendemos muy bien por qué es así, tiene mucho que ver con esta pervivencia del agronegocio y con este daño sistemático que en muy poquitos años ha generado las situaciones que tenemos, ¿no? Que es agua de consumo en centros urbanos, que ya no es potable por la cantidad de plaguicidas que tiene, estas enfermedades repetidas a lo largo de lo ancho del país, y en el medio los proyectos, porque en el medio cuando vemos, bueno, qué se nos propone para la Argentina de los próximos 10, 20 años, es más agronegocio, es más desmonte, es estas promesas del nuevo extractivismo verde como el litio o la intensificación de la megaminería. Bueno, digamos que un poco es el título del libro busca jugar con eso, ¿no? Con esta idea de que supuestamente no hay salida, porque si no tenemos una crisis estructural y esa crisis ya está habitando entre nosotros. Claro. Sí, sí, ni hablar, que la vemos, además que también convengamos que mismo este agronegocio ha hecho que un montón de comunidades rurales se tuvieran que desplazar hacia los centros urbanos a costa de justamente la pérdida también de trabajo, además la precarización de su propia vida, porque han ido a habitar zonas que tampoco son habitables, digamos, que son, o sea que es todo un conjunto de factores y que encima el hecho mismo de perder los propios conocimientos o la propia forma de vida, tener que adaptarse a la ciudad, es un montón. Es tremendo. Y hoy mismo, bueno, volviendo al tema de las fumigaciones, hoy mismo acá en el Marquesado
denuncian, la asamblea vecinal denunciando nuevas fumigaciones sobre las casas. Es una constante de todos los días, que si nos enteramos porque nos tenemos que mover y nos tenemos que, digamos, difundir de boca en boca o utilizar estos medios de comunicación que por suerte ahora tenemos para empezar digamos, a que sea más la cantidad de personas que sepan lo que está pasando. Y cuando uno dice, bueno, sin escapatoria, me quedo con la parte de tu título, ¿es sin escapatoria o sabemos que sí existen otras opciones a este modelo de agronegocio que nos están imponiendo? Y ahí quizás te abro un poco la pregunta. Sí, bueno, la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, de hecho el título, esto del campo, sabemos que hay un montón de campos en nuestro país. Lo que pasa es que hay uno que es el hegemónico, uno que es el visibilizado y uno que es el que desplaza a estas otras maneras de producir y de habitar. Pero sí, sin duda que no solamente ya existen experiencias que están poniendo en juego la producción agroecológica, la producción sin agrotóxicos, la discusión de qué producimos, de cuáles son los circuitos de consumo y de distribución, ¿no? Digamos, todo lo que está asociado, que no, digamos, no se agota en el uso o no del agrotóxico, si bien obviamente tiene que ver con eso. Eh, con lo cual, digo, por un lado esas experiencias existen, y también existe esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, un montón de comunidades que cada vez más ponen en agenda lo que desde las políticas estatales se trata de omitir sistemáticamente o de profundizar. Eh, Obviamente el libro no tiene una receta para aplicar, digamos, de cómo salir de la encrucijada, pero sí es un llamado a desnaturalizar esta situación, a volver a pensar su historia, porque se nos presenta como un presente sin pasado, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que la propuesta sea esta si tenemos, ya no en la Revolución Verde de los 60 y en los trabajadores rurales estadounidenses, en nuestras propias comunidades en los últimos 10, 20 años, toda esta visibilización, y sin embargo, eh, bueno, hay una omisión absoluta de esas voces y de estos daños sistemáticos. Entonces, sí, yo creo que la salida, por supuesto, es colectiva, es desde abajo y es tratando de hacer esto que hacen muy exitosamente muchas comunidades, que es recuperar. El libro toma dos casos muy recientes que seguramente conocen, que estuvieron muy en boga en la prensa, que son los de Pergamino y de Lobos, ¿no? Que son dos localidades de la provincia de Buenos Aires, que las dos tuvieron eh, como muchas otras de nuestro país, esta mismo que estamos charlando, que la población se organizara, hiciera los estudios socioambientales, lo financiara. En el caso de Pergamino llegara a un fallo exitoso. Y bueno, Lobos retoma el accionar de Pergamino eh, para su propia lucha. Y de alguna manera me parece que la apuesta es esa, ¿no? A tratar de trascender esa fragmentación y a entender que esto ya no es una problemática de los pueblos fumigados, es una problemática colectiva, nos llueven agrotóxicos en nuestras ciudades, eh, el avance sobre el agua es lo que recorre también como común denominador los extractivismos en general, la privatización de nuestros espacios, de nuestro tiempo, de nuestros vínculos, tiene que ver con esas matrices que son históricas, que nos hablan de un saqueo que es muy antiguo, nos podríamos ir mucho más atrás de la Revolución Verde, ¿no? Digo, esta idea de la colonialidad y de qué lugar nos queda a nosotros en el sur global, pero que bueno, que hoy en día, en pleno 2022, se nos presenta como futuro, un futuro que sabemos imposible, porque ya los límites de estas lógicas de producir están a la vista. Eh, Así que bueno, me parece que en algún punto tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de fortalecer esas experiencias que ya existen y de unir esas luchas que a lo largo de nuestro territorio están alzando la voz en contra de estas maneras predatorias de producir. Bueno, una lectura más que necesaria, la verdad. La verdad es que yo lo empecé, ya te digo, lo empecé a leer hoy y es como que te va llevando el libro y además escalofriante toda la cantidad de cosas que uno dice, wow, esto me lo imaginaba, pero no sabía que era tan tremendo y bueno, y aún más tremendo. Pero sí que importante bueno, las comunidades organizadas, eh, y pensar que yo pienso en casos cercanos de mi familia, por ejemplo, en la localidad de 25 de Mayo,
me cuenta mi prima que trabaja en una escuela rural como los propios vecinos se están fumigando ellos mismos, porque viven en el campo, fumigan el campo y fumigan sobre la escuela en pleno horario de clase y se están fumigando sobre ellos mismos. O sea, el nivel de ignorancia que hay también con respecto a lo que estamos haciendo cuando fumigamos, porque como todo el tiempo les están vendiendo en los encuentros rurales y todo, les están vendiendo todo este paquete tecnológico, toda esta solución tecnológica agrícola, y cuando en realidad lo único que están haciendo es generarse la propia enfermedad y la propia muerte. Es tremendo. Sí, inclusive si lo pensásemos desde una perspectiva, o sea, completamente productivista, capitalista, mercantilizadora, no es ni siquiera rentable, ¿no? Pensar que depredamos digamos, esto que decíamos, que el agua en las tierras más fértiles de la Argentina ya no es potable. Desde ningún punto de vista cierra, ¿no? Y inclusive pasaba eso. En Lobos, por ejemplo, hay digo, esto se discutió, porque también nos pasa eso, me parece, a quienes estamos como en red de alguna forma discutiendo estas cuestiones, que hay muchas cosas que para nosotros y nosotras son completamente obvias ya, porque están completamente visibilizadas, y que sin embargo tienen un nivel de invisibilización en el conjunto de nuestra sociedad, desde lo pensemos, digamos, desde la producción de discursos hegemónicos mediáticos, desde cómo llega esto en los ámbitos educativos o docentes, las capacitaciones docentes que en las comunidades rurales siguen avanzando sobre esta idea de que hay que conocer más para temer menos, como recupera uno de los afiches de las capacitaciones docentes de Chivilcoy que está en el libro. Y esto, que es verdad, cuando uno habla con un, no me acuerdo, en el caso del presidente de la Sociedad Rural de Lobos, que nos decía, bueno, yo estoy en la primera línea de batalla, soy el primero, ¿no? En poner en riesgo, si esto fuera cierto, la salud de mi familia, de mis hijos. El problema es que eso no es una visión propia aislada, ¿no? Eso se asienta también en un ministro de Ciencia que dijo, yo me voy a tomar un vasito de glifosato porque no pasa nada, como fue Barañao. Digamos, hay una gran cantidad sistemática de producción de discursos que así como el agronegocio avanza a base de desmonte, a base de usurpación de tierras, de éxodo rural, de todo esto que sabemos, bueno, también avanza generando este sentido común y este discurso eh, que de alguna forma invisibiliza todo esto que para nosotras y nosotros es tan ya evidente. Entonces, bueno, sigue siendo necesario disputar esos espacios, visibilizar, y el libro, digo, además de analizar y de plantear algunas claves para interpretar, también se propone eso, ¿no? Aportar a la visibilización, que es lo que han hecho fundamentalmente las propias comunidades fumigadas a lo largo de todo nuestro país. Tal cual, tal cual. Es importante también eso, o sea, como también ir cada vez ganando más espacio dentro del ámbito académico para que justamente toda esta realidad se visibilice y deje de haber un solo discurso hegemónico que pase por alto la realidad, lo que sucede en las comunidades. Así que bueno, yo me gustaría repetirle a la gente que este libro está disponible en PDF para descargarlo, me parece fantástico que esta información se difunda, así que desde la página de la editorial lo pueden descargar, ¿cierto? Sí, el libro lo editó una editorial que se llama Imago Mundi, y desde esa página que es Ediciones Imago Mundi o algo así, .com, ponen, si googlean el nombre del título del libro y Ediciones Imago Mundi van a llegar ahí, que creo que tienen que cargar su mail y ya se lo pueden descargar. Y en Cava también se distribuye en forma gratuita mediante la inscripción a un mail. Tenemos prioridad de organizaciones, así que ya van quedando menos, pero todavía algunos hay. Si acá en Ciudad de Buenos Aires se quiere retirar en papel también se puede. El mail es elcampo.alternativainfernal@gmail.com. Y bueno, esto, ¿no? Digamos, hay un montón, digo, hablamos hace un ratito del trigo transgénico en la misma universidad, hay un equipo que hace años viene trabajando, que es el equipo de Rafael Lachmanovich, de Paola, un montón de científicos que vienen en el mismo espacio, dando cuenta también de los efectos eh, negativos, ¿no? Del agronegocio. O sea, hay un montón de voces críticas desde el ámbito académico, desde un montón de sectores. El problema es qué lugar ocupan digamos, esa simetría
hace que esas voces ocupen un lugar muy minoritario. Por eso esto de visibilizar y de desnaturalizar, porque también nos pasa con un vecino, con un amigo, con un familiar, ¿no? Esto de, bueno, qué calor, de golpe, y bueno, tenemos la ciudad de Buenos Aires, un diseño, la ciudad de Buenos Aires, si podríamos pensar en otra, ¿no? Un diseño en donde es completamente funcional a los intereses corporativos de las empresas y completamente eh, negador del uso común de esos espacios, de la planificación, de la relación con la naturaleza. Eh, entonces, bueno, tratar de desnaturalizar esto que se nos aparece como somos un país agroexportador y nuestro único destino es este. Bueno, este destino es el que nos está generando los niveles de desigualdad y de pobreza que tenemos. Eh, no es, no es algo, no son caminos separados, ¿no? Muchas veces la problemática ambiental o la problemática socioambiental se plantea como una agenda a la que podemos llegar una vez que tengamos nuestras necesidades satisfechas, básicas, ¿no? Entonces, eso es un lujo que se pueden dar los países del primer mundo, pero nosotros no podemos pensar en eso porque todavía nos falta acceder a la vivienda, nos falta acceder a la educación, nos falta acceder a la comida en los platos. Bueno, esas no son discusiones separadas. Y esta matriz productiva del agronegocio lo que ha hecho es intensificar y multiplicar la cantidad de pibes y pibes que tenemos debajo de la línea de la pobreza. Entonces, discutir esto es una misma discusión, ¿no? Digamos, la depredación de nuestra naturaleza y la generación de estos lazos de dependencia y desigualdad social. Así que, sin duda, tiene que haber otra salida porque esta nos configura mundos cada vez más desiguales y más injustos. Tal cual. Y esta misma realidad se da en todos los extractivismos. De hecho, hace algunos días estaba hablando con respecto a la megaminería, o sea, como algo que no se menciona, pero no sé, por ejemplo, la desigualdad social que trae la megaminería, la cantidad de, por ejemplo, de casos de violencia de género, de trata, contaminación del agua, o sea, como todas estas grandes promesas digamos, de dólares que todo el tiempo nos están metiendo en la cabeza, lo único que traen es desigualdad y que todo el tiempo las políticas de los últimos de nuestra historia, prácticamente no sé qué vos sabés mejor que yo la parte histórica, pero como que cambian los poderes, cambian los partidos, pero en realidad siempre la agenda es la misma. Es una agenda que siempre beneficia a estas multinacionales o a también la acumulación de la riqueza en pocas manos, como en el caso, bueno, de la sociedad rural o bueno, de grandes terratenientes que son dueños de prácticamente de todo el país. Entonces, bueno, como ver que todas las grandes economías que tenemos en este momento o que estamos intensificando no le dejan absolutamente nada a la gente y lo único que hacen es aumentar esta brecha de injusticia y de desigualdad y encima dejándonos la depredación de nuestros bienes naturales y las consecuencias de enfermedades y de falta de agua y de todo, y encima ahora la que se nos viene con el cambio climático que estamos incrementando por culpa de tantos desmontes y tantos desastres que le estamos haciendo a la tierra. Sí, totalmente. Y estas promesas que, como decís, son iguales en los distintos extractivismos, ¿no? Digo, la minería también se abrió paso prometiendo puestos de trabajo, que vamos a los lugares en donde han contaminado, digo, vamos a Hachal y los hacharenses que trabajan en la Barrick que son muy pocos. ¿Sí? O sea, ni siquiera eso que no estaría justificando el grado de saqueo de nuestros bienes comunes de la naturaleza, ni siquiera eso es tal, ¿no? Hay un montón de trabajos de colegas, de investigadores en nuestro país que han trabajado en eso, y de nuevo, hay algo allí que lo vemos todo el tiempo también, tuvimos noticias en estos días, el extractivismo no avanza sin represión, porque en la medida en la que hay un aparato institucional que puede generar estas lagunas desregulatorias, que puede generar insumos cognitivos, que puede generar consenso social, tiene esos mecanismos para avanzar. Pero cuando las poblaciones recrudecen su resistencia, digamos, y esto que decíamos antes, de la inexistencia de una licencia social, bueno, lo vimos también en Andalgalá, lo vimos en Chubut, digo, en Santiago del Estero, volviendo al agro. Entonces, también pensar en esto que me parece importante que traías, ¿no? Que es que
justamente podemos remontarnos hacia atrás porque hay una política de Estado que trasciende diversas administraciones gubernamentales, que profundiza esto, y al mismo tiempo, por suerte, y no por suerte que haya caído del cielo, sino a fuerza de mucha construcción colectiva, esto que hoy estamos discutiendo tiene mucha más llegada, a pesar de la poca que tiene, para la gravedad que tiene mucha más llegada de la que tenía hace 5, hace 10 años atrás. Entonces, bueno, también apostar a que cuando las poblaciones se organizan, pueden disputar esta, y que nadie lo va a hacer por nosotros. Un poco tiene que ver con eso, ¿no? Y con que necesitamos poner en diálogo, quienes laburamos en las universidades, investigamos estas cuestiones, quienes están en el territorio llevando adelante estas luchas. Inclusive, digo, pensar en algunos actores que hasta hace poco no tenían esta agenda incorporada, digo, un montón de sindicatos, poder, ¿no? Digo, pensar también en esas, bueno, en que en definitiva muchas veces cuando hablamos del extractivismo estamos hablando de la privatización de nuestras formas de vida en general. Entonces, bueno, discutir eso, un poco también que el libro se pueda distribuir en forma gratuita, tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, con que no se mercantilice todo a nuestro alrededor, que podamos disputar algunas instancias, el conocimiento es una de ellas, ¿no? Así que bueno, para eso está, para circule. Que así sea, que circule. Sí, y esto que decís me hace pensar también en muchos documentales que no sé, yo siempre he ido a festivales y todo, y que muchas veces quedan en el festival y uno dice, wow, esta información tan importante y tan difícil después de acceder, y que es tan necesario que se divulgue todo lo que sucede. Y bueno, así que por eso mismo, gracias porque tu libro sea de acceso gratuito, porque es fundamental que dejemos de mercantilizar justamente la información y que le llegue a la gente, que le llegue a la gente todo el fundamento también para decir esto no va más, este modelo no va más, y para digamos, tener justamente las herramientas de conocimiento y de defensa. Bueno, no, la verdad es que, qué sé yo, también sabemos que es como un pequeño, es un aporte muy chiquitito en algo que nos lleva ya varias décadas y que lamentablemente también sabemos que ese camino es largo, ¿no? Digamos, eh, que no vamos a tener la solución y el desarme de estas matrices productivas de un día para el otro, pero que sin duda tiene que ver con fortalecer estos lazos, ¿no? El libro se propone apostar a eso, a poder desnaturalizar esto que se nos presenta como el único escenario posible, para eso historizarlo, a repolitizar, o sea, a volver a discutir qué se produce, quién produce, para qué, todas esas discusiones que a veces pareciera que nos pasan de costado, que las tienen que decidir otros, ¿no? Bueno, y a reunir justamente la idea de mostrar cómo operan estos mecanismos, fragmentando territorios, fragmentando luchas, tiene que ver con mirar cómo se organizan esos entramados para poder apostar a reunir lo que fragmentan desde arriba. Así es. Y también desde pensar que desde nuestro lugar de, digamos, de consumidores también, tenemos que exigir cada vez más que nuestro alimento sea sano, digamos porque el hecho de comprar cualquier alimento no es igual que ir y exigir alimento agroecológico, o tratar de fortalecer justamente la cantidad digamos, ahora de iniciativas que hay para que, obviamente no es fácil, obviamente también todavía no es de total acceso, pero por lo menos de a poquito intentar ahí como aportar esa, aunque sea esa exigencia, porque en realidad también eso mismo, o sea, desde el lugar del consumidor podemos decir, yo quiero comer agroecológico, que de hecho tengo entendido que en Europa fue de esa manera, porque también hubo fumigaciones un montón de décadas, y después eso se empezó a revertir con el tema de las etiquetas en los alimentos, de que si eran de origen orgánico o transgénico, si habían sido fumigados o no fumigados. Entonces digo, quizás desde ese lugar, y sobre todo desde el lugar de la información, pero también desde el lugar de decir, bueno, yo no quiero comer un alimento envenenado,
o no quiero, aunque ya sabemos que el agua y la lluvia ya están envenenadas, pero bueno, en el día a día empezar a elegir y exigir, aunque sea transparencia en cuanto a lo que llevamos a nuestras mesas. Sí, está buenísimo lo que traes porque además es eso, ¿no? Digamos, que produzcamos de esta forma también tiene que ver con el lugar que ocupamos en el mundo. No es casualidad que América Latina sea la región de la cual se extrae la mayor cantidad, digo, exportamos, se van nutrientes, se va agua con lo que exportamos, digo, se van nuestros bienes comunes naturales en esa exportación que no es solo de commodities. Eh, Allá la mayoría de los agrotóxicos que acá se usan están prohibidos. Entonces, esas relaciones desiguales también, ¿no? Son históricas, tienen que ver con poderes consolidados, con eh, cómo se organiza también este sistema mundial. Y bueno, preguntarnos también por la capacidad que tenemos. El consumo es uno, si bien también ahí hay restricciones, porque muchas veces no en todos los lugares es fácil acceder a alimentos sanos, acceder a un precio, ¿no? Digamos, en general, si vamos a una organización lo podemos hacer, si vamos a un comercio privado, en donde también el capitalismo es muy hábil en transformar rápidamente los productos en nuevas eh, mercancías, ¿no? Entonces también hay toda una línea de productos sanos, pero que son muy caros a veces para acceder cuando no están en el nodo de una organización, por ejemplo. Así como Entonces también sí, sin hay duda que alimentos, perdón, así como también hay alimentos que no, dicen dale. ser sanos y que solamente tienen la etiqueta de sano, porque después de sanos no tienen nada, que eso es lo que más prolifera. Sí, bueno, de hecho lo que pasó con la ley de etiquetado, digo, esa resistencia que vimos tan virulenta es porque, bueno, porque transparentar y dar a conocer que lo que estamos llevando a nuestras mesas no es alimento, es arruinarle el negocio a unos pocos, pero un negocio muy millonario. Entonces sí, sin duda que la discusión también es por nuestros sistemas agroalimentarios, también por recuperar, ¿no? Que, digamos, la producción de commodities es una producción que no es una producción de alimentos, es una producción de exportación para consumo animal, para producción, digamos que cuando pensamos en los alimentos es la agricultura familiar en el mundo la que produce en mayor escala, digamos, los alimentos como tales, ¿no? Entonces también esta idea, ¿no? De, bueno, la Argentina, granero del mundo, la Argentina, bueno, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué problemas exportamos cuando le exportamos antes de que fuera inclusive legal en países como Bolivia o como Paraguay las semillas transgénicas, ¿no? Eh, Somos también exportadores de conflictos socioambientales en nuestros países hermanos. Eh, y cuando vemos cómo se ha extendido ese desierto verde, también hay algo ahí en nuestra historia que nos resuena, ¿no? Esas campañas al desierto muy anteriores en la propia organización del Estado Nacional, en donde no solo hubo despojo de comunidades campesinas originarias, sino esa idea de los territorios vacíos, que hoy en día Claro, los como si no proyectos hubiera nada. extractivistas reeditan, claro, como si no hubiera nadie ahí. Eh, Claro, Cuando cada como uno si de no estos hubiera habido proyectos que se pueblos, instala, animales. Claro. totalmente, cada uno de estos proyectos que se instala lo hace sobre un entramado de vida que ya existe, que se articula. Entonces, bueno, eso me parece que también está bueno de recuperar, de traer y de poner en común cuando pensamos el agro, pero también cuando pensamos en el extractivismo en general. Bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero Bueno, bueno, fue un gracias. placer realmente. Gracias por esta charla, súper necesaria la lectura del libro de Cecilia Gárgano, El campo como alternativa infernal, súper recomendada. Nos preguntaban de vuelta, el libro se puede conseguir online en la página de la editorial que es Imago Mundi, así que lo buscan como Imago Mundi. Y en Buenos Aires vos nos decías que también se pueden, hay algunas copias todavía en papel que las pueden conseguir. Hay prioridad para organizaciones ambientales o sociales, pero todavía hay algunas copias en papel. ¿Querés comentarnos algo más con respecto al No, libro? agradecerles un montón. No, bueno, para quienes anden por allá, el viernes se va a estar presentando en Rosario y el sábado en Paraná, en Entre Ríos. Ahí también va a haber discusión, charla y entrega de libros. Así que quienes estén por ahí, la idea es que el libro vuelva un poquito sobre sus pasos, digamos, sobre los lugares que también lo hicieron posible y que están en el ojo del conflicto. Eh, Así que, bueno, se vienen algunos viajecitos. Bueno.
Y Bueno, nada, gracias, gracias un montón, Ceci. pues está buenísimo esto que circula. No, gracias a vos. Así que así sea, que circule. Gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias por difundir justamente toda la realidad del campo y de de los campos y de los agrotóxicos en nuestro país y en el mundo. Así que, bueno, te súper agradezco desde ya decirte que están las puertas abiertas de Ecos de Mar para nuevas publicaciones, futuras publicaciones o para dialogar. Así que, bueno. Gracias, muchísimas gracias por este Bueno, tiempo. no, mil gracias a vos, de verdad. Bueno, te mando un cariño muy grande y gracias a todas las personas que se sumaron. Este video va a seguir online, así que para que lo difundan. Bueno, un besote. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Adiós.